Los pacientes que tienen diagnóstico oncológico por cualquiera de las causas de cáncer que afectan a nuestra población, aproximadamente el 60% de los pacientes van a utilizar radioterapia en algún momento de la evolución o del tránsito por esa enfermedad. De décadas atrás había una sola clase de tratamientos y todos los pacientes hacían lo mismo. En este caso, ahora, en nuestra realidad, eso se ha personalizado. Hay una parte del imaginario de la gente que piensa que llega al centro radiante y ya ese día se hace la radioterapia. No. Para tratamientos de mama, lo único que se pide es que la paciente vaya sin cremas colocadas o sin desodorante, con la piel limpia. No mucho más que eso. Y se han acortado muchísimo los plazos. Antes eran tratamientos de 33 o 37 días hábiles. Un montón, eran como 2 meses de estar haciendo tratamiento. 7 semanas. Ahora eso se hace en 3 semanas. Y hay unos nuevos protocolos que se hacen en 1 semana. La radioterapia es uno de los tratamientos claves para tratar el cáncer de mama. Es por eso que, para entender de qué se trata y cómo funciona, hoy nos visita la doctora Mercedes Pascucho. ¿Cómo estás, Mercedes? Hola, ¿cómo estás, Nadia? Muy bien, bueno, gracias por venir. No, por favor. Encantada de tocar estos temas y bueno, de acompañar a la comunidad en conocer más, en todo lo que yo pueda aportar. Y en prevención, sobre todo, que es muy importante. Absolutamente. Creo que lo más importante de la prevención es la educación de la gente, que la gente tenga conocimiento, que sepa de lo que estamos hablando. Mercedes, sos radiooncóloga, pero ¿qué hace un radiooncólogo? Bueno, somos como los raros de la oncología o quizás de la medicina. Hay muchos médicos que no saben lo que hace un radiooncólogo, es un mundo muy particular. Sí. Básicamente la radiooncología, o como se llamaba antes, la radioterapia, un poco se dejó o se abandonó el nombre radioterapia para darle un poco más de jerarquía, porque es uno de los 3 pilares de la oncología. Uh-huh. La oncología tiene 3 especialidades fundamentales, que son la cirugía, la oncología clínica o las quimioterapias o los fármacos, y la oncología radiante, que es la especialidad que yo hago. Tiene una formación específica y un radiooncólogo básicamente es un oncólogo especializado en utilizar radiaciones para tratamiento, no para diagnóstico como hacen los radiólogos. ¿Sí? Los médicos radiólogos o los que hacen diagnóstico por imágenes se dedican a utilizar radiaciones para hacer radiografías, tomografías o cualquier otro estudio que sea con radiaciones de bajo voltaje. En cambio, la radioterapia requiere utilizar radiaciones de alto voltaje. Si hablamos, para que te des una idea, si hablamos que una mamografía el equipo utiliza rayos de 50 kilovoltios, para hacer una radioterapia utilizamos un equipo que se llama acelerador lineal, que tiene entre 6 y 10 megavoltios. O sea, la energía de esa radiación es mucho mayor, que eso es lo que se ha demostrado que sirve para tratamiento. ¿Cuándo un paciente es candidato para hacer un tratamiento con radiografía oncológica? O radioterapia. Radioterapia, exacto. Sí, tal cual. O el uso oncológico de las radiaciones, digamos. Los pacientes que tienen diagnóstico oncológico por cualquiera de las causas de cáncer que afectan a nuestra población, aproximadamente el 60% de los pacientes van a utilizar radioterapia en algún momento de la evolución o del tránsito por esa enfermedad. Algunas veces son con fines de control de síntomas y otras veces son con fines curativos. Dentro de los fines curativos hay tratamientos que se hacen con radioterapia, o sea, el tratamiento definitivo es la radioterapia. Y otra vez la radioterapia viene luego de tratamientos quirúrgicos o de tratamientos quimioterápicos.
Por eso siempre esta combinatoria entre los tres grandes actores que bailan esta danza de los tratamientos oncológicos es fundamental. Y de aquí es que es fundamental el equipo multidisciplinar. Exacto, eso te iba a preguntar porque son varias personas las que intervienen en esto, desde una nutricionista, una mastóloga, ustedes con el tratamiento también para el paciente, que también depende del paciente, los estudios genéticos que tenga, lo que tenga de base, es el tratamiento elegido. Exactamente. Cada vez más tendemos a personalizar los tratamientos. Hace años atrás, hace décadas atrás, había una sola clase de tratamientos y todos los pacientes hacían lo mismo. En este caso, ahora, en nuestra realidad, eso se ha personalizado. Entonces, los patólogos nos ayudan desde su disciplina para decidir cuál es el perfil individual de ese tumor que afecta a mi paciente. Y luego, en el equipo multidisciplinar, decidimos cuál es la secuencia terapéutica adecuada. En qué momento va a intervenir radioterapia en este caso o no, o quizás no existe radioterapia dentro de esa secuencia. Porque tanto es importante saber hacer como saber omitir. Así que estamos en esta, digamos, dinámica. Exacto. Exactamente. Y el paciente, bueno, la paciente en este caso, porque la mayoría que se hace los tratamientos son mujeres, ya vamos a hablar más adelante de los hombres qué pasa. ¿Cómo se tiene que preparar para recibir radioterapia? ¿Tiene que hacer alguna dieta específica, tomar agua? ¿Cómo la preparan? ¿Qué información le dan? Bueno, los tratamientos radiantes evolucionaron muchísimo en las últimas 2 décadas. Sin lugar a dudas, para cualquier clase de tratamiento uno necesita primero una entrevista con su médico para que sepa a lo que va, a dónde va, qué es lo que va a realizar. Hay una parte del imaginario de la gente que piensa que llega al centro radiante y ya ese día se hace la radioterapia. No es así. No es así para ningún tratamiento, mucho menos para radiaciones. Lleva toda una planificación y lleva cierta preparación, aunque es bastante amigable, digamos, con el día a día del paciente. ¿Por ejemplo? En general, para tratamientos de mama, lo único que se pide es que la paciente vaya sin cremas colocadas o sin desodorante, con la piel limpia. No mucho más que eso. Y después, para el día a día, evitar fuentes térmicas, porque todo lo que sea fuentes de calor empeora los eritemas o los efectos adversos que pueda generar la radioterapia. ¿Cuáles son esos efectos? Ya que te pregunto. Bueno, también. Eso depende mucho. La radioterapia es un tratamiento local, entonces depende de dónde sea aplicado. Si es en la mama, lo más clásico es que genere enrojecimiento de la piel. Como si fuera un eritema por el sol, como si fuera que estuviste al sol un rato largo durante el día. Bueno, pero es solo en el sitio radiante, no es que ocurre en todo el cuerpo. Puede haber cierta picazón, puede haber algún rash, puede haber descamación y finalmente genera una pigmentación de esa área. Entonces deja alguna secuela, quizás más en el plano estético. La pigmentación finalmente termina yéndose, pero tarda mucho más, ¿no es cierto? Como cualquier pigmentación o cualquier bronceado de la piel. ¿Y duele la radiación? La radiación no duele, es igual a sacarte una radiografía. Hablábamos al principio de la similitud con los rayos de diagnóstico. Bueno, es igual a sacarte una radiografía. Para el paciente en su vivencia no hay mucha diferencia. En ese momento no se sienten olores, no se siente vibración, no hay luces. Es igual a hacerse una radiografía. Lo único que cambia es la energía de esos rayos que en la práctica no se traduce en ninguna sensación en particular. ¿Y cada cuánto se tiene que hacer esta radiografía, el paciente? Bueno, la radioterapia es un tratamiento, eso ha cambiado con el tiempo. Sí. O sea, originalmente se hacía siempre todos los días. Ahora la mayoría de los tratamientos para tumores de mama se realiza todos los días, de lunes a viernes, y se han acortado muchísimo los plazos. Antes eran tratamientos de 33 o 37 días hábiles. Un montón, eran como 2 meses de estar haciendo tratamiento. 7 semanas. Ahora eso se hace en 3 semanas. Y hay unos nuevos protocolos que se hacen en 1 semana. Entonces ya todo va cambiando mucho. Cuanto más corto es el tratamiento, menos eritema genera, menos molestias para el paciente y es más fácil de realizar.
¿Y el post-cuidado después de ese tratamiento, por ejemplo, en el caso de enrojecimiento, no sé, alguna crema específica, qué recomiendan? Sí, se usan hidratantes, puede haber calmantes, analgésicos. Por supuesto que si la radioterapia se realiza en otra parte del cuerpo, puede haber otros efectos adversos, siempre relacionados a la región. La radioterapia es una técnica totalmente sensible al volumen que voy a irradiar. Si el volumen es muy grande, voy a tener probablemente otros órganos que estén cercanos que van a ser incluidos dentro de ese campo radiante. Entonces probablemente tenga más efectos adversos. Y si el volumen es muy chiquitito, puedo hacer un montón de dosis junta, incluso en una sola fracción, y el paciente ni siquiera se da cuenta. Claro. O sea, aquí está la parte del arte de la medicina, ¿no? De cómo se organizan y se planifican esos tratamientos. Esa es una de las tareas del médico radiooncólogo, que es la de formarse para tratar de elegir los planes de forma tal, o de moldear los planes de forma tal de que el paciente pueda tener la menor cantidad de efectos adversos. En total correlación con el físico médico, porque la radioterapia es una técnica que no se puede hacer solo. Yo no la puedo hacer sola en mi consultorio. Necesito un equipo para poder realizar, no me refiero al equipo tecnológico, sino un equipo humano. Recursos humanos que trabajen en equipo para poder realizar el tratamiento. Y el seguimiento también de la paciente. Y el seguimiento. Sí. Pero para el tratamiento puntualmente necesitas un radiofísico que es quien controla los equipos, calibra y planifica. En la computadora te muestra el ideal de ese plan que luego se va a aplicar al paciente. Y para el día a día, quien realiza la técnica de irradiar al paciente todos los días, de reposicionarlo, ubicarlo correctamente, es totalmente puntilloso en este aspecto, que es el técnico radiólogo o radiotecnólogo, se llama. En muchos países se lo conoce como tecnólogo. Nosotros tenemos técnicos radiólogos, pero bueno, es la misma figura. ¿Cómo es el tratamiento en personas mayores de 60 años, donde el sistema inmunológico puede estar más débil, puede tener una enfermedad previa y tomar medicamentos? La terapia, digamos, ¿afecta ese tratamiento previo? ¿Hay algún efecto secundario? Siempre los tratamientos previos y las comorbilidades son consideradas dentro de oncología, no es solo patrimonio de radioterapia. Y esto es válido para personas mayores o para personas jóvenes. Por ejemplo, todas las enfermedades reumáticas junto con los rayos pueden tener peor tolerancia o muchos más problemas en la aplicación o en las secuelas. Entonces deben ser consideradas específicamente. Las pacientes que tienen lupus o que tienen artritis reumatoidea pueden tener más efectos adversos en la realización de radioterapia. Entonces esos son riesgos que uno tiene que ponderar antes de indicarla o antes de realizar el tratamiento. Y ver si tiene otras alternativas, porque en algún punto esto es una decisión de riesgo y beneficio. Totalmente, sí. ¿Y qué pasa también en esta misma línea, ¿no?, con personas que están transicionando de género, tomando algún medicamento? ¿Influye este tratamiento en el que están haciendo ya previamente o cómo se manejan? No, en realidad, bueno, ahí ya va a haber una discusión mucho más amplia sobre el manejo hormonal, porque una de las terapias más importantes para el cáncer de mama es la supresión hormonal. Entonces, bueno, eso va a ser todo un parámetro para discutir dentro del equipo multidisciplinar. Fuera de ello, el tratamiento radiante puntualmente es idéntico para varones, para mujeres o para ancianos o para jóvenes. Sí se ponderan las comorbilidades, diabéticos, gente que esté tomando algún medicamento en particular, fotodaño o exposición al sol previa, antecedentes tumorales previos, riesgos familiares de enfermedades. Todo eso tiene que ser identificado por el médico radiooncólogo, con lo cual es importante que el paciente asista a la consulta con toda la información. ¿Cuál es la medicación que toma? ¿Qué es lo que realiza? ¿Qué tratamientos ha realizado previamente? Y ni hablar si hizo radioterapias previas. Claro. ¿Te ha tocado trabajar sobre pacientes hombres? ¿En qué cantidad? Porque el cáncer de mama también puede afectar a los hombres. Sí, he tenido pacientes varones. Por supuesto son muy poquitos. En la literatura está descrito como el 1% de los tumores de mama son de varones. Pero sí, por supuesto, tienen también su riesgo y es un tumor que hay que pensarlo. Cuando hay un nódulo mamario o cuando hay ciertos pacientes que tienen ginecomastias, que tienen mamas un poco más voluminosas, hay que estudiarlos específicamente a ver
hacer un diagnóstico igual que el realizan las mujeres para ver si esos nódulos o ese aumento mamario se debe particularmente a una patología benigna o a una patología oncológica. Cuando hablas de radioterapia, no siempre es para algo maligno, ¿no? Se puede hacer para otras cosas como la prevención también, o para, en resumen, digamos, ¿cuáles son los 3 factores sobre los que incide la radioterapia? Bueno, a ver, la radioterapia se puede hacer para patologías benignas. Hay algunas indicaciones para patologías benignas. Esas indicaciones a lo largo de la historia han ido cambiando y cada vez son más chiquitas. Sí. Históricamente se usaban hasta para la sonicomicosis, para los hongos de los pies, pero imagínate que hacer radioterapia, o sea, usar radiaciones de alta energía para hacer el tratamiento de los hongos de los pies, eso claramente hoy por hoy ya no se realiza. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque hubo toda una industria farmacéutica que desarrolló un montón de medicamentos que reemplazaron esa indicación. Y eso se fue trasladando a muchas otras, a otras indicaciones o a otras patologías. Hay algunas patologías benignas que todavía quedan en tratamiento radiante, las sinovitis vello-pigmentarias, que sean recidivantes, que son patologías articulares, algunas muy puntuales, algunos queloides recidivantes, pero es casi el 99% de las indicaciones son oncológicas. Sí es cierto que también se utiliza la radioterapia para patologías que son inicialmente tumorales, o sea, los tumores in situ, aquellos que todavía no han invadido, quizás en la charla con la patóloga eso aparezca mucho más claro, pero son patologías que si uno las deja en su libre evolución van a formar un tumor invasor, que es lo que nosotros denominamos cáncer, es el tumor invasor, aquel que se mete dentro del tejido sano entre las células normales. Entonces, muchas veces la radioterapia forma parte del racional o de la secuencia terapéutica para el tratamiento de los tumores in situ, que son lesiones inicialmente malignas. ¿Algún mito que quieras derribar sobre la radioterapia, que a veces la gente puede llegar a tener miedo de concurrir a hacérsela? Hay miles. Sí. Que uno queda radiactivo, por ejemplo. Suena raro, pero qué sé yo, pasa y es cierto que también hay tratamientos en los que el paciente sí queda radiactivo, entonces por ahí la gente tiende a confundirse, es como que radiaciones uno lo piensa como que todo es lo mismo, y la verdad es que son distintas técnicas. La técnica de radioterapia externa, que es la que se utiliza mayormente, esto de ir a hacer los rayos, lo que la gente llama los rayos, eso es una técnica donde hay radiación solo en el instante en el que el paciente está acostado en la camilla y el técnico desde afuera del búnker aprieta la tecla que dice on. Solo es esa fracción de tiempo, que es muy cortito, o sea, cada fracción de tratamiento es muy breve, dura segundos. Después no queda cargada la radiación, no queda cargado el ambiente, puede estar luego con embarazadas, con niños, no hay ningún problema. Eso quizás es uno de los mitos más importantes. Sí hay otros tratamientos como el iodo radiactivo o los centellogramas donde se le administra al paciente una sustancia que va endovenosa que tiene un coloide radiactivo que tiene que ser metabolizado y por lo tanto excretado. Y ahí sí tiene con él una fuente radiante. Pero no es el caso de la radioterapia de ir a hacer los rayos y volver a tu casa todos los días. O sea que no hay peligro, digamos. Ahí no hay peligro. Y créanme que si hubiese peligro, el paciente sería específicamente orientado para eso. Informado también. Informado y te dirían, bueno, tenés que estar 2 días en tu casa o en una habitación, aislado, o sea, te darían pautas de cómo tenés que proceder. ¿Por qué crees que están estos mitos todavía instalados? ¿Por falta de información, por ignorancia, por el boca a boca, no quedás radiactivo, como decías vos? Sí, puede ser quizás el boca a boca. Sí. También es cierto que la radioterapia como técnica en sus inicios era muy burda y había muchos más efectos adversos. En la época de la bomba de cobalto, en la época en la que por ahí se extendió el uso de la radioterapia como técnica, causaba muchos efectos adversos. Eso, con el devenir del tiempo en estas últimas 2 décadas, realmente cambió radicalmente. Lo que más cambió es poder usar el cálculo computacional, o sea, poder usar los sistemas de planificación computado para el diseño de estos tratamientos. Ya no son, miro y a ver qué órganos están adentro, si tengo lo que tengo que tener dentro del campo radiante y todo lo que se irradia alrededor y bueno, mala suerte.
como era en sus inicios. Y que no se sabía si era del todo segura, digamos, era prueba también error, había una cierta certeza, pero todavía había cosas por desarrollar. Sí, a ver, quizás Argentina fue pionero, tiene la CONEA, que es la que regula y ha estudiado sobre los efectos de radiaciones en humanos, sobre el desarrollo. Argentina desarrolló bombas de cobalto propias. Hoy por hoy ya ese desarrollo no existe más y todos los equipos que nosotros utilizamos son extranjeros, son importados. Hay equipos que son europeos y otros que son norteamericanos. ¿Esos equipos acá en Entre Ríos específicamente están? ¿O hay que ir a Buenos Aires o a otro lugar? No, Alsec tiene equipos de esos funcionando actualmente, sí, instalados y funcionando. O sea, está la posibilidad de realizar el tratamiento aquí de forma local. Quizás no todos los tratamientos, quizás haya algunos muy puntuales, qué sé yo, el 5% de los tratamientos que haya que ir a realizarlos a otro lugar. Pero la mayoría de las herramientas, las más comunes y las más habituales, sí las pueden realizar aquí en la ciudad. Acá en Argentina, en Entre Ríos también específicamente, ¿cómo estamos con el tema de diagnóstico de cáncer de mama y tema de prevención también? ¿Acuden a controles por prevención justamente? ¿Cómo lo ves al tema? Bueno, creo que todavía hay muchísimo para trabajar. Hay muchísima gente que no realiza controles. Por miedo al diagnóstico. Por miedo al diagnóstico. Quizás es una forma, es como un mecanismo de defensa, ¿no? Esto de la negación, de que si no me estudio, no me encuentran nada, entonces está todo bien. Pero eso no quiere decir que no tenga nada. En Argentina, la incidencia, o sea, los nuevos casos por año rondan los 22.000 casos nuevos de cáncer de mama por año. Impresionante. Es un montón. Sí. Entonces, este próximo año va a haber 22.000 nuevas pacientes que van a ser diagnosticadas por cáncer de mama. Eso significa que podemos ser vos, yo, mi mamá, mi hija, mi amiga. Entonces, es importante por ahí empezar a hablar en la charla cotidiana, en la charla familiar, si realmente se hicieron los controles. Si no el control es muy sencillo, es ir a hacer una mamografía. O si me detecto que tengo un nódulo, consultar lo antes posible. Un nódulo o un ganglio axilar. Cualquiera de las dos cosas que aparezcan no son normales. Claro. Entonces hay que ir a hacer la consulta. Y la consulta inicial se puede hacer con un ginecólogo general. No es necesario ir a un especialista. Entonces, eventualmente, uno puede acceder a esas clases de estudios y a esa clase de consultas en cualquier institución. En consultorios particulares, en el sistema privado, en el sistema público. Lo cierto es que hay que tratar de hacer el diagnóstico lo antes posible. Que no me lo hayan diagnosticado este año, si yo tengo la enfermedad, me la van a diagnosticar el otro, y cada año voy a tener menos probabilidades de curarme y más complicaciones en los tratamientos. Por eso la importancia de la información, de la prevención, de hablar, como decís, en realidad, que boca a boca se transmita, ¿no? Es vencer el miedo. Sí. No tengas miedo por ir a hacerte el estudio. Si aparece algo, mejor que sea ahora y cuanto antes. Y lo solucionamos cuanto antes. Pero si dejas pasar el tiempo y no haces el control, todo se complica. O sea, en las enfermedades oncológicas nunca mejoran solas. Siempre empeoran. Entonces, bueno, si tenés la posibilidad de detectarlo precozmente, ese es el mejor pasaje que puedes sacar. Mercedes, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, un placer. Y hablamos a una nutrición, a una alimentación en realidad nutritiva, que le podamos incorporar en su alimentación todos los nutrientes que necesita para mantenerse, no solo con energía, sino también con fuerza, por si necesita enfrentar algún tratamiento propio de las enfermedades oncológicas. Todos los nutrientes, todos son importantes, como son los hidratos de carbono, sobre todo complejos o integrales preferentemente, las proteínas que nos ayudan a la masa muscular y a la fuerza, y las grasas de buena calidad. La obesidad y el cáncer de mama están vinculados, sí, y estamos hablando de un exceso de tejido graso, ¿sí? Y este exceso de tejido graso está vinculado a una secreción más alta de estrógenos, a una insulinoresistencia, a un proceso más inflamatorio
lo cual esto aumenta la probabilidad de proliferación de tumores mamarios.